características especiales van a tener las redes recurrentes? Bueno, las redes neuronales recurrentes se especializan en trabajar con secuencias de valores. Aquí esta notación ya la estamos tomando de un libro diferente, bastante más moderno, donde tenemos los diferentes vectores de entrada y lo que tenemos entre estos paréntesis ya son pasos temporales. Entonces, tau va a ser el máximo número de pasos en el tiempo. El primer ejemplo que utilizamos para esto son, por ejemplo, son palabras. Digamos cadena. Si vamos a introducir letra por letra, pues la primera X sería nuestro código para el carácter C, nuestra segunda X sería el código para el carácter A, y esta A sería la que correspondería al tiempo tau. Bueno, así como las redes convolucionales reducen el número de parámetros que se debe ajustar para analizar imágenes, porque estamos repitiendo el mismo filtro sobre toda la imagen y por consiguiente son los mismos pesos actuando sobre un montón de neuronas, bueno, las redes recurrentes reducen el número de parámetros requeridos para modelar secuencias temporales como señales de audio o cadenas de texto. Aquí la idea básica es que, muy parecido a lo que ocurría con las imágenes, si nosotros queríamos procesar cadenas de texto anteriormente con las arquitecturas de propagación hacia adelante, lo que teníamos que hacer era dar un número finito de redes a la entrada, de neuronas, y meter la cadena temporal con un elemento para cada neurona. Y después, bueno, esto se tendría que conectarlo con lo que siguiera, ¿no? Pero ¿qué sucede entonces? Que, bueno, tenemos limitado el número de elementos que podemos meter. Además, en general estos pesos, pues recordemos que suelen ser diferentes. Igual que cuando metíamos imágenes, decíamos, bueno, si simplemente aplanamos la imagen y ponemos una red completamente conectada, pues teníamos un montón de pesos. Entonces, lo que habían venido a hacer las redes convolucionales era decir, bueno, no me importa la dimensionalidad, la vecindad, entonces voy a repetir pesos paseando filtros sobre toda la imagen. Bueno, lo que va a suceder ahora con las redes neuronales recurrentes es que en lugar de meter una cadena al mismo tiempo sobre una red muy grande y tener muchísimos pesos, lo que vamos a hacer es encoger nuestra red para que podamos simple y sencillamente meter el código de la C, como le corresponda, y después cuando vayamos a procesar el siguiente carácter, pues lo que vamos a tener es una especie de recurrencia. Bueno, aquí en medio iremos viendo que hay diferentes opciones, pero la idea es que la información de la C quede almacenada en el estado de las neuronas. Sí, ahora nos va a importar el estado de las neuronas. Y después cuando entre la A, va a entrar a la misma neurona y la información que ya había quedado acumulada aquí adentro, bueno, se va a combinar con la nueva información que entre cuando vaya saliendo la A. Entonces, en lugar de tener una gran entrada a muchas neuronas, lo que tenemos son un montón de entradas que van a ir siendo procesadas una por una. Bien, esto está muy vinculado con lo que se conoce como teoría de sistemas dinámicos. ¿Qué es un sistema dinámico? Bueno, tenemos un sistema cuyo comportamiento se puede definir de forma recurrente. Vamos a decir que el estado de nuestro sistema, o sea, los valores que se asignan a las variables que lo describen en el tiempo t, es una función del estado que tenía en el tiempo t-1. Los que estén familiarizados con temas de probabilidad, esto se parece un poquito a la teoría de Markov, a las cadenas de Markov, hipótesis de Markov, etcétera, etcétera, donde básicamente lo que estamos haciendo, bueno, de hecho es decir, que el estado en el tiempo t solamente depende del estado en el tiempo anterior. La forma en que depende, que es esta función f, observen que es independiente de cuánto valga en este momento t. Y obviamente, bueno, esta función va a estar parametrizada por un conjuntos dado de parámetros. Entonces, si podemos encontrar esta función y estos parámetros, deberíamos de poder calcular los estados de este sistema si conocemos un estado inicial. Entonces, dando el ejemplo precisamente de cómo ocurre esta recursión, bueno, suponiendo que el tiempo máximo de este sistema sea 3, pues tenemos que el estado en el tiempo 3 es una función del estado en el tiempo 2,
el cual a su vez es una función del estado en el tiempo 1. Si nosotros conocemos entonces el estado inicial, podemos calcular el estado en cualquiera de estos otros tiempos. Una forma gráfica de ilustrar esto es con con este diagrama de nodos, donde lo que vamos a ir poniendo es el estado de nuestro sistema en cada uno de los nodos, y para conocer el estado en el tiempo siguiente lo que tenemos que hacer es aplicar la función f. Y como esta recursión no tiene un límite predefinido, pues en principio podríamos predecir o generar secuencias de cualquier longitud. A esta forma de escribirlo se le va a conocer como el despliegue del grafo computacional. Bueno, además podemos empezar a complicar un poquito nuestros modelos de sistemas dinámicos, por ejemplo, asumiendo que ahora el sistema no va a evolucionar solito, sino que además le vamos a estar mandando señales, de manera que la evolución ahora va a estar regida por dos elementos: por el estado de nuestro sistema en el tiempo anterior y por la señal que le estemos alimentando en ese momento. En este caso, ya podemos empezar ahora sí a dibujar nuestras redes neuronales. Entonces vamos a imaginar que tenemos una serie de neuronas ocultas, las cuales estamos pintando aquí de H. Pero la idea es la siguiente: recuerden que queremos ir metiendo secuencias de datos, ¿no? Entonces aquí estamos metiendo nuestro dato que va a alimentar a una neurona oculta. Entonces aquí ya vemos la notación compacta, donde la estamos dibujando como una red neuronal, donde yo estoy alimentando datos y esta neurona vuelve a calcular su nuevo valor con respecto a el valor que tenía antes. Entonces tengo un ciclo, pero también tengo aquí un cuadradito que me indica que no es que necesite el valor de ahorita para calcular el valor de ahorita, sino que necesito el valor del tiempo anterior para poder calcular el valor cuando me llegue el nuevo valor X. Entonces, aquello que mencionaba hace un momento de necesitar un despliegue de un grafo es lo que vamos a ver de este lado. De este lado, nosotros vamos a necesitar siempre conocer el valor de H en un tiempo anterior, y en cuanto empiecen a entrar nuestras señales, cada nuevo valor de activación de la neurona H va a depender de dos entradas: del valor X que estamos recibiendo y del valor que habíamos calculado como su valor de activación en el tiempo anterior. Si consideramos que tenemos estos dos valores, observemos que entonces pues realmente es una red feed-forward, ¿no? Tenemos dos neuronas que alimentan a otra. Para esta tenemos dos valores que alimentan al siguiente, y bueno, es una forma un tanto inusual a lo que ya teníamos, pero en principio lo podemos calcular. Es una función ordenada y la podemos hacer tan larga como nosotros requiramos, y aquí el tamaño de nuestra entrada tampoco está limitado. Entonces, lo que estamos viendo en esta figura es una red recurrente. Esta se le llama sin salidas porque no estoy agregando ahorita ninguna neurona de salida, simple y sencillamente está evolucionando su estado interno. Los vectores X son las entradas, H son los estados. A la izquierda vamos a tener el diagrama del circuito de manera compacta. El cuadro negro marca el retraso temporal. Tengo un cuadro negro porque es un tiempo. Y del lado derecho tenemos lo que se conoce como el grafo desplegado. Bueno, entonces, ¿qué la hace diferente de una red feed forward y por qué no nos quedamos con lo que ya teníamos? Bueno, lo que vamos a notar que nos va a causar un poco de sorpresa es que el tamaño de este grafo pues depende de cuántas X hayamos podido meter aquí. Entonces el tamaño del grafo desplegado depende de la longitud de la secuencia. Para diferentes secuencias de entrada, en principio este grafo tiene tamaños distintos. Es como si nuestra red feed forward se encogiera y se alargara dependiendo de la longitud de la secuencia. Para el tiempo t, el grafo desplegado se puede representar como una función g de t. Es decir, pues yo puedo pensar en esta red completa, desarrollarla y decir, a ver, el estado de la neurona oculta en el tiempo t va a ser una función de el estado en el tiempo t, en el tiempo anterior, etcétera, etcétera, hasta llegar al estado en el tiempo 1, el cual necesito conocer como mi caso base. Esta función la estoy viendo, ¿cómo decirlo?
Esta de acá abajo sería la definición recursiva. H de t depende de h de t menos 1 por medio de una función f. Esta que tengo acá arriba es como tratar de desplegar cada una de estas f, sustituir una dentro de la otra. De hecho, a ver, creo que valdría la pena hacerlo aquí manualmente. Digamos que esta h que tengo aquí es f de h de t menos 1, pero lo que ya habíamos visto anteriormente es que esta a su vez, bueno, depende de f de h de t menos 2 y tiene una serie de combinaciones. Entonces, podemos inclusive hasta jugar un poco y depender de estos valores directamente, o podemos simple y sencillamente pensar que esto que está aquí está expresando explícitamente que estamos dependiendo de este y los que se irían generando acá. Es decir, para calcular el h de t tuve que haber utilizado los x de t para calcular este valor actual, pero también dependía de los valores ocultos. Los valores ocultos en el tiempo anterior habían sido calculados a partir de los valores ocultos en el tiempo t-2, pero también de las entradas en el tiempo t-2. Oh Dios, este es xt, este es xt-2. Este que estaría sustituyendo acá querría decir que para haber calculado los valores ocultos en el tiempo t-3, también tuve que haber dependido de los valores de la entrada en el tiempo t-3. Y así sucesivamente. Entonces, lo que me está explicando esta ecuación es que para llegar al valor del tiempo t, tuve que haber utilizado las entradas en el tiempo t, t-1, t-2, etc. Entonces, si yo traté de meter la palabra cadena, lo que me está diciendo es que para el primer valor oculto usé la C, para el segundo valor oculto usé la A, para el tercero la D, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, el valor oculto de toda la red en el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 va a ser en realidad una función que ya dependió de todos los caracteres que tuve que haber entrado en la secuencia. Y eso es lo que nos está diciendo explícitamente esta ecuación de acá arriba. La gran importancia de escribirlo así es que entonces nos está diciendo que el valor oculto que se haya generado en el t-º paso ya es el resultado de haber analizado la secuencia completa de t pasos. Y esto es lo que nos va a permitir hacer procesamientos sumamente interesantes de series en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este proceso de despliegue? Bueno, el tamaño de la entrada para la red no depende de la longitud de la secuencia. La misma función de transición f se usa con los mismos parámetros en cada paso temporal. Y aquí es donde entra la analogía con la convolución, que usaba los mismos pasos sobre diferentes regiones de una imagen. Volviendo a ver esto, observen que si esto fuera una red normal feed-forward, en principio estos pesos serían distintos, pero aquí lo que estamos haciendo es pensar, es una sola conexión recurrente donde yo tengo los valores de entrada y mi conexión de H que estoy utilizando varias veces. Entonces las matrices que irían describiendo estas operaciones se están repitiendo a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que esta red realmente tiene muchos menos parámetros que entrenar de los que hubiera tenido si hubiéramos hecho una red feed-forward de este tamaño. Insisto, aparte del hecho de que, bueno, esta puede tener una longitud variable. Si lo hiciéramos con feed-forward común y corriente, pues tendríamos que decidir cuántos pasos vamos a poner aquí y esto ya quedaría fijo. Mala noticia, lamento guardarles la fiesta. Varias implementaciones que se tienen actualmente en APIs famosas para redes neuronales recurrentes, al final de cuentas sí nos van a pedir un poquito que prefijemos esta longitud, pero bueno, eso ya hay que checarlo con las APIs, qué habilidades nos van a dar. Al menos el principio de la teoría nos dice que sí podemos cambiar esta longitud, ¿no? Ahí habría que checar en las APIs exactamente cómo están siendo implementadas.
De ahí en fuera, bueno, es ahí ingenio de implementación.